y con todas las agravantes, ¿no? Ya tenemos que empezar a imaginar que aquí hay algo más que un simple hecho como el que puede suceder y sucede a diario. Estamos frente a este caso del señor Angelo, ¿no? Quien, para comenzar, tenemos como antecedentes que él ya durante su época escolar, ¿no?, presentaba ausentismo, deserciones. Si bien es cierto, pudo haber sido un estudiante destacado, un alumno que mostraba condiciones, sin embargo su conducta empezaba ya a llamar la atención. Deserciones tanto en la primaria como en la secundaria, conductas de tipo disocial, porque empezamos a ver que él a esta edad empieza a frecuentar y a salir con amigos con los cuales empieza a consumir tipos de sustancias psicoactivas. En este caso estamos hablando de trocal, de pasta básica de cocaína. Él huye de su casa, escapa de su casa a convivir con los amigos. Entonces todas esas características ya por lo menos nos iban dando una idea de frente a quién estábamos, ¿no? A los 14 años que él mantiene una relación de enamoramiento con una chica, la chica decide terminar con él porque era muy agresivo y era pandillero. Entonces miren ustedes, un chico a los 14 años ya con estas características pues estaba prácticamente ya configurándose un tipo de personalidad disocial, ¿no?, con gran proyección a desarrollar el otro trastorno de personalidad, que es el trastorno antisocial de la personalidad. Estamos hablando de un disocial porque se trataba justamente de un joven adolescente durante esa fecha. Bastante inestable, muy voluble, cambiante, termina la secundaria y luego se dedica a trabajar como chofer, luego ingresa a este instituto IPAE, abandona, luego ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo, su anexo Chepén, abandona. Entonces nos damos cuenta de que no había un equilibrio, ¿no?, en sus decisiones, en sus emociones. Una persona bastante cambiante, quizás vulnerable también a situaciones que él experimentaba. Empieza a consumir un dato importante de bebidas alcohólicas casi a diario. Una persona que consume licor o bebidas alcohólicas pues casi a diario, estamos hablando de un alcohólico prácticamente, ¿no? De una persona ya con problemas de salud, evidentemente. No solamente estábamos viendo que existía un problema de personalidad, trastorno de personalidad, sino también problemas de salud física, quizás también debe ser valorado en su momento. Ahora, respecto al hecho en sí, tenemos que pensar que aquí estamos frente a un sujeto que por su forma como actuó, diríamos que se trata de un violador sexual con carácter psicopático. Estamos hablando prácticamente de un violador sexual psicópata. Ahora, habría que indagar un poco más si en efecto esta conducta se presentó antes. Lo más probable es que sí. O sea, para que una persona a los 25 años atente contra la libertad sexual de una niña de 8 años, es muy probable, y eso está así demostrado, que él ha tenido que incurrir en otras acciones parecidas, quizás en la forma de actos contra el pudor o quizás en la misma forma de violación sexual, pero que nunca fueron denunciados, ¿no? Eso es una característica. En este caso, afortunadamente, él fue denunciado porque el hecho se produjo y desde luego que merece todo el reproche y toda la sanción penal, hasta el punto que lo condenan a 25 años. Entonces, he tenido la oportunidad de poder conversar, ya él está pues, varios años en el penal, calculo 7, 8 años más o menos, y ha sido objeto de numerosos estudios, tanto por estudiantes de Derecho, estudiantes de Medicina, ¿no? Lo han entrevistado y justamente yo estuve con él esta semana, lo llamo y la verdad que él se imaginaba que era más o menos para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nuestra intención en realidad no es la de utilizarlo él como un conejillo de indias, ni mucho menos, sino simplemente brindarle un tipo de ayuda que sí él reclama urgentemente, porque dado ahora la coyuntura, digamos, estos sujetos no tienen pues los beneficios penitenciarios como sí existían antes, y con una condena de 25 años pues esta persona podía irse, ¿no?, en el lapso de 5 años, 6 años. Sin embargo, ya tiene más de 8 años y continúa
privado de su libertad. Entonces lo entrevistaba y entonces nuevamente le pregunto después de algún tiempo, dime, ¿qué es lo que cuáles fueron los motivos? ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué pasó contigo? Le digo, para que este hecho ocurra. Y me dice, la verdad, doctor, que yo no sé qué me pasó, pero no estaba bien. Esa es la explicación que él nos da de manera bastante segura. No estaba bien. Claro, ese no estaba bien hay que interpretarlo como que durante esos años de vida que él mantuvo, hubieron una serie de conflictos, de situaciones adversas, y que su propia quizás inestabilidad lo condujo a tener que actuar de esta manera. Es como si alguien me dijera, no sé, doctor, pero fue mi mala cabeza. Esa mala cabeza, entre comillas, que ellos refieren, que fue lo que originó o lo que origina un comportamiento desmedido, nos está dando a entender que algo está sucediendo en ellos, que algo está mal. En el caso de Angelo, definitivamente algo estuvo mal, algo estuvo mal. Más aún si nosotros corroboramos esto con la historia de vida. La historia de vida de este sujeto nos dice claramente de que este hecho podía haber ocurrido. O sea, si nosotros hubiéramos hecho una proyección en ese momento, era de esperarse que ocurra una excepción como esta, porque él incluso incurrió en situaciones de robo. Él estuvo ya viviendo de una u otra manera al margen del delito. Entonces, quizás un poco el hecho de él de haber estado al lado o conviviendo con esta menor pudo haber sido el factor disparador para que suceda este comportamiento, ¿no? Y mucho cuidado pues en ese sentido, cuando tenemos personas que conviven con nosotros y donde hay menores de edad y que sabemos que tienen este tipo de personalidad, es preferible estar muy alertas, muy atentos y quizás asumir todos los cuidados, ¿no? Principalmente aquellas personas que tienen problemas de alcoholismo, ¿no? Y que tienen graves trastornos de la personalidad. No sabemos en qué momento es que van a manifestar un comportamiento de esta naturaleza. Ahora, por otro lado, yo quiero analizarlo desde el punto de vista de lo que significa el tema de si él realmente era consciente de la pena que se le podía imponer, o sea, a la pena que le esperaría, ¿no? Porque estamos hablando de una persona con grado de instrucción superior, no estamos hablando de un campesino que de pronto ni siquiera sabe que el hecho de mantener relaciones o de tocar a su hija, a su hijastra, puede merecer una condena, ¿no? Por muchos años, y ellos lo hacen simplemente inducidos por su apetito sexual morboso, ¿no? Porque en otros casos, como en la mayoría de casos, tratándose de agresores sexuales violentos, así, su intención no es la de llegar a una satisfacción plena, digamos así, sino simplemente la de cobrar venganza por algo que pudo haber sucedido. La intención en el fondo es humillar a la víctima, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos delincuentes sexuales con este tipo de carácter, como el de Angelo, un carácter psicopático, ¿no? Agreden violentamente a la víctima, lo hacen en una forma de castigar, vuelvo a repetir, de cobrar sed de venganza quizás, y que no tiene un fin, como puede ser el hecho de buscar una satisfacción sexual plena, ¿no? Gozosa, como puede suceder en otros casos entre una pareja común y corriente. Entonces, yo reitero mi posición en el sentido de que estamos frente a un sujeto con una personalidad antisocial, evidentemente, pero con un gran contenido psicopático, tanto por la forma, el modo y las circunstancias como ocurren el hecho. ¿Cómo es posible que una persona después de, y afortunadamente él no terminó ultimando a la víctima, porque lo peor hubiera sido que él, en su afán de borrar la huella del delito, hubiera podido terminar podido haber terminado con la víctima como ha sucedido en otros casos, ¿no? Donde el individuo o el agresor termina asesinando a la gravedad. En este caso no ocurrió, pero sí le advirtió colocándole una pistola, ¿no? De que no diga nada a nadie. Entonces ese comportamiento atípico ya de por sí nos da a entender que estamos frente a una persona que de verdad no tiene el mayor escrúpulo y que no escatima nada con tal de lograr su propósito. Y un tanto ingenuo él, ¿no? De pensar que la menor no hablaría, no diría nada, ¿no? La está violentando sexualmente. Está la evidencia de una menor de 8 años que de todas maneras en algún momento de su vida va a hablar, va a decir lo que ha pasado con ella, ¿no? Sin embargo, él no midió las consecuencias de todo esto, simplemente se dejó llevar,
¿no?